¿Y si todo lo que estás persiguiendo ya estuviera condenado a desaparecer, incluso antes de que lo alcances? Imagina por un instante que estás de pie frente a todo aquello que soñaste: logros, reconocimiento, dinero, placer. Lo tienes en tus manos, pero cuando intentas aferrarte, se disuelve como niebla entre tus dedos. No hay peso, no hay sustancia, solo un vacío silencioso que no sabes explicar. Y en medio de ese silencio, una voz antigua, profunda, casi olvidada, susurra una verdad que pocos se atreven a escuchar. Esa voz no viene de este tiempo. No habla como el mundo habla, no promete lo que todos prometen, no busca motivarte, busca despertarte, porque hay un libro en la Biblia que no te acaricia el alma, la sacude, no te adormece con palabras dulces, te confronta con una claridad que incomoda, un libro que ha sido leído por siglos, pero entendido por muy pocos, un mensaje que no encaja con la lógica superficial de esta era, porque viene de alguien que lo tuvo todo, y aún así lo perdió todo por dentro. Tal vez sientes que algo no encaja en tu vida, aunque todo parezca estar bien. Tal vez hay noches en las que el silencio pesa más que el ruido del día. Tal vez has alcanzado cosas que antes deseabas, y sin embargo, una sensación extraña permanece, como si algo faltara, como si hubiera una verdad más profunda, esperando ser revelada. Y no es casualidad que estés aquí, en este momento, escuchando esto. Hay mensajes que no se cruzan con tu vida por accidente. Hay palabras que llegan cuando tu espíritu está listo para reconocerlas. Y este es uno de esos momentos, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo contenido, es un espejo, un reflejo incómodo pero necesario. Una revelación que puede romper ilusiones, pero también liberarte de ellas. Algo dentro de ti lo sabe, por eso no puedes ignorar esta sensación. Por eso algo en tu interior te dice: escucha, no te distraigas, esto es para ti. Eclesiastés no es un libro común. Es como mirar la vida sin filtros, sin máscaras, sin distracciones. Es como si alguien hubiera desnudado la existencia humana y hubiera escrito con total honestidad lo que encontró debajo de todo lo que el mundo nos enseña a perseguir. Y lo más inquietante es que lo que encontró no fue lo que esperas. Prepárate, porque este mensaje no viene a confirmar tus certezas, viene a cuestionarlas, no viene a darte respuestas rápidas. Viene a llevarte a una verdad más profunda, una verdad que, si la entiendes, puede cambiar la forma en que ves absolutamente todo. Pero antes de continuar, hay algo que quiero invitarte a hacer, algo sencillo, pero profundamente espiritual. Si esta inquietud ya empezó a tocar tu interior, si sientes que algo dentro de ti está despertando, escribe en los comentarios: paz en Cristo. No es solo una frase, es una declaración, es una forma de sellar este momento, de decir: estoy aquí, estoy escuchando, mi espíritu está atento. Al escribirlo, no solo participas, te alineas, te unes a otros que, como tú, están buscando algo más profundo que lo superficial. Es una manera de activar tu fe en medio de un mundo lleno de ruido y de declarar, incluso antes de entenderlo todo, que hay una paz que no depende de lo que tienes, sino de lo que reconoces en tu interior. Escribe paz en Cristo y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo puede cambiar tu forma de ver la vida, puede cambiar tu vida entera. Hubo un hombre en la historia que caminó más lejos de lo que muchos siquiera sueñan. No fue un hombre común, fue rey, fue sabio, fue poderoso. Su nombre resonaba en palacios y mercados. Las naciones venían a escucharlo. Sus palabras eran consideradas oro y su vida, el ejemplo perfecto de lo que el mundo llama éxito. Pero lo que pocos entienden es lo que ese hombre descubrió cuando nadie lo estaba mirando. Imagina sus días, salones llenos de riquezas,
oro acumulado como arena, jardines que parecían sacados del mismo Edén, música, banquetes, placer, conocimiento, todo lo que el corazón humano podría desear, él lo tenía al alcance de su mano. No tenía límites. Si algo despertaba su interés, lo obtenía, y aún así, algo empezó a romperse dentro de él. No fue de un día para otro, no fue un dolor evidente, fue algo más silencioso, más profundo, como una grieta que crece lentamente en una pared firme, una sensación difícil de explicar, una incomodidad que ni el oro podía cubrir, ni la sabiduría podía resolver. Porque hay un momento en la vida en el que ya no estás persiguiendo cosas, sino que las cosas empiezan a perder sentido mientras las tienes. Este hombre lo probó todo, no habló desde la teoría, habló desde la experiencia, y lo que descubrió fue tan impactante que decidió escribirlo para que nadie tuviera que llegar tan lejos para entenderlo. Él miró todo lo que había construido, todo lo que había acumulado, todo lo que había vivido, y pronunció una frase que atraviesa los siglos como un eco incómodo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. No lo dijo un pobre, lo dijo alguien que lo tenía todo, y esa palabra, vanidad, no es superficial como hoy la entendemos. En su idioma original significa algo más profundo, algo casi inquietante. Es como intentar atrapar el viento con las manos. Es como correr detrás de algo que siempre está un paso más adelante. Y cuando finalmente lo alcanzas, descubres que no puedes sostenerlo. Es humo. Es aliento que se disipa en el aire frío. Es una ilusión que parece sólida hasta que la tocas. Ahora detente un segundo y míralo en tu propia vida. ¿Cuántas cosas has deseado con intensidad, pensando que cuando las tuvieras todo estaría bien? ¿Cuántas metas, logros, momentos prometían llenarte por completo? Y sin embargo, después de alcanzarlos, algo dentro de ti siguió en silencio, esperando algo más. No es falta de gratitud, no es debilidad, es una señal. Es el alma reconociendo que fue creada para algo que este mundo no puede ofrecer por completo. Jesús, muchos años después, miró a las multitudes que corrían detrás de lo material y dijo una frase que parece responder directamente a esta inquietud. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No está diciendo que las cosas no importan, está revelando que no son suficientes. Y aquí es donde la voz de Eclesiastés se vuelve peligrosa, porque rompe una de las mayores mentiras que hemos aceptado sin cuestionar: la idea de que, cuando tenga más, entonces estaré en paz. Pero este hombre ya estuvo ahí, ya cruzó esa línea, ya vivió ese cuando tenga, y volvió para decirte algo que el mundo no quiere que escuches. No funciona. Puedes llenar tu vida de logros, y aún así sentir un vacío inexplicable. Puedes rodearte de personas, y aún así sentirte solo. Puedes alcanzar lo que soñabas, y aún así preguntarte en silencio: ¿esto era todo? Eclesiastés no está destruyendo la vida, está quitando las ilusiones falsas para mostrarte algo real. Porque mientras sigas creyendo que la plenitud está en lo que puedes acumular, vivirás corriendo detrás de algo que nunca se deja atrapar. Es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y tal vez ahora entiendes por qué este libro no es cómodo. Porque no te deja esconderte. Te pone frente a frente con una verdad que cambia la forma en que ves cada decisión, cada meta, cada deseo. Y en medio de esa confrontación, algo comienza a despertar. No es desesperanza, es claridad. Es el inicio de una visión diferente, una que no se basa en lo que el mundo aplaude, sino en lo que realmente permanece cuando todo lo demás desaparece. Porque hay algo que este hombre entendió, después de tenerlo todo, y perder el sentido en medio de ello.
Y cuando lo descubres, ya no puedes volver a vivir de la misma manera. Hay algo aún más inquietante en las palabras de ese hombre. Algo que no solo confronta lo que tienes, sino cómo vives cada día de tu vida. Él comenzó a observar algo que nadie puede evitar, algo que ocurre frente a nuestros ojos todos los días, pero que rara vez nos detenemos a contemplar con profundidad. El sol sale y el sol se pone. El viento sopla, gira y vuelve a su lugar. Los ríos corren hacia el mar, pero el mar nunca se llena. Todo se mueve, todo fluye, pero nada parece llegar a un final verdadero. Es como una rueda que nunca deja de girar. Y entonces, en medio de esa observación, surge una pregunta silenciosa, pero poderosa. Si todo sigue igual, si todo se repite, ¿qué sentido tiene correr tanto? Imagina a un hombre despertando cada mañana antes del amanecer. Trabaja, se esfuerza, carga peso, toma decisiones, enfrenta problemas, construye algo con sus manos solo para volver a empezar al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Años pasan, su cuerpo cambia, su fuerza disminuye, pero la rueda sigue girando. Eclesiastés miró ese patrón y lo expresó con una claridad que corta como una espada. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? No está despreciando el trabajo, está revelando algo más profundo. Cuando todo se reduce a repetir, sin entender el propósito, el alma comienza a cansarse de una manera que el descanso no puede sanar. Jesús, caminando entre la gente sencilla de su tiempo, vio ese mismo peso en los rostros. Hombres y mujeres cargando no solo cargas físicas, sino también cargas invisibles. Y un día, con una compasión que atravesaba el corazón, dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No era un descanso del cuerpo solamente, era un descanso del alma, porque el verdadero cansancio no siempre viene de lo que haces, sino de no saber por qué lo haces. Y aquí es donde la revelación se vuelve aún más profunda. El problema no es la rutina. El problema es vivir atrapado en ella, sin eternidad en la mirada. Es como caminar en un desierto, sin saber hacia dónde vas. Cada paso parece igual al anterior. El paisaje no cambia, el horizonte no se acerca, y poco a poco, algo dentro de ti comienza a perder esperanza. Pero ahora, imagina ese mismo desierto, con una promesa al final del camino, con una dirección clara, con un propósito que transforma cada paso en algo significativo. El camino no cambia, pero tú sí. Eclesiastés no estaba viendo solo la repetición, estaba viendo la ausencia de sentido cuando Dios no está en el centro. Porque cuando Dios queda fuera, todo se convierte en ciclo. Trabajas para gastar, descansas para volver a trabajar, construyes para que otro continúe, vives sin entender por qué. Y eso desgasta el espíritu de una forma silenciosa, pero constante. En los tiempos antiguos, los agricultores sembraban la tierra sabiendo que dependían de algo que no podían controlar: la lluvia. Podían arar, podían plantar, podían cuidar, pero si el cielo no respondía, todo esfuerzo se volvía incierto. Así es la vida sin una visión más alta. Haces todo lo correcto, pero sientes que algo falta. Cumples con lo esperado, pero no encuentras paz. Avanzas, pero no sabes hacia dónde realmente estás yendo. Y entonces, poco a poco, una verdad comienza a formarse, no como una idea, sino como una sensación profunda. No fuimos creados solo para repetir, fuimos creados para comprender. No fuimos creados solo para existir, fuimos creados para trascender. Por eso, cuando una persona vive únicamente atrapada en el ciclo, sin propósito, sin dirección, sin eternidad en su corazón,
algo dentro de ella empieza a apagarse, no de golpe, sino lentamente, como una luz que pierde intensidad. Pero cuando esa misma persona comienza a ver más allá del ciclo, cuando entiende que su vida no es solo lo que se repite, sino lo que se conecta con algo eterno, entonces incluso las cosas más simples adquieren un significado completamente diferente. El mismo trabajo ya no es solo esfuerzo, el mismo día ya no es solo rutina, la misma vida ya no es solo tiempo pasando, se convierte en algo más grande, algo que no depende de lo que cambia, sino de lo que permanece. Y en ese momento, sin que nadie te lo tenga que explicar, entiendes que el problema nunca fue el ciclo, el problema era vivir dentro de él, sin saber por qué. Hay una trampa aún más profunda, más silenciosa, más peligrosa que el ciclo repetitivo de la vida. No es el cansancio, no es la rutina, es algo que muchos consideran la solución, pero que en realidad puede convertirse en una ilusión aún mayor. La búsqueda del éxito. Ese hombre, el mismo que observó el ciclo del mundo, decidió ir más allá. No se conformó con entender la repetición, quiso vencerla. Pensó que si lograba más, si alcanzaba más, si construía algo grande, entonces encontraría sentido. Y comenzó a edificar. Imagina grandes construcciones levantándose bajo el sol, casas majestuosas, viñedos extendiéndose como mares verdes, jardines diseñados con una belleza casi perfecta, todo ordenado, todo planificado, todo ejecutado con precisión. Nada improvisado, nada pequeño, era la imagen de alguien que está ganando en la vida. Y sin embargo, mientras todo crecía afuera, algo comenzaba a vaciarse por dentro. Porque hay una mentira que muchos aceptan sin darse cuenta, que el tamaño de lo que construyes determina el valor de lo que eres. Pero Eclesiastés miró todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, y en lugar de orgullo, sintió algo que no esperaba: cansancio, no del cuerpo, del alma. Porque construir sin propósito eterno es como levantar una casa sobre arena. Puede verse fuerte, puede impresionar, pero en lo profundo no tiene raíz. Jesús, en una de sus enseñanzas más claras, habló de dos hombres. Uno construyó su casa sobre la roca, el otro sobre la arena. Desde afuera, ambas casas podían parecer iguales. Ambas estaban terminadas. Ambas resistían el sol del día. Pero cuando llegó la tormenta, la diferencia se hizo evidente. No era lo que se veía, era lo que sostenía. Y eso es exactamente lo que Eclesiastés descubrió. No importa cuánto levantes, si no sabes para qué lo levantas. No importa cuánto avances, si no sabes hacia dónde estás avanzando. No importa cuánto acumules, si eso no puede sostenerte cuando todo lo demás se sacude. Porque hay tormentas que no se anuncian, momentos en los que lo que construiste ya no responde, situaciones en las que el dinero no calma, días en los que el reconocimiento no llena, y en ese instante todo lo que parecía suficiente deja de serlo. Eclesiastés lo vio con una claridad que pocos alcanzan. Todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo su éxito iba a quedar en manos de alguien más, alguien que no lo trabajó, alguien que tal vez no lo valoraría, alguien que podría destruir en poco tiempo lo que llevó años construir. Y entonces una nueva inquietud surgió, más profunda, más incómoda. ¿Para qué tanto esfuerzo, si al final no puedes retenerlo? Es como llenar un recipiente con un agujero invisible. Sigues vertiendo, sigues invirtiendo, sigues dando, pero en algún momento te das cuenta de que nunca se llena. Y eso duele, porque no es falta de capacidad, no es falta de disciplina, es que estás intentando llenar con lo temporal, algo que fue creado para lo eterno.
En los días de Jesús, los hombres acumulaban riquezas en graneros. Era señal de seguridad, de previsión, de inteligencia. Pero Jesús contó la historia de un hombre que, al ver sus campos llenos, decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes, diciendo para sí: «Alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate». Pero esa misma noche, todo terminó. Y la pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco que atraviesa generaciones. ¿Y lo que has preparado, para quién será? No es una historia sobre perder, es una revelación sobre en qué estás confiando. Porque el éxito no es malo, pero cuando se convierte en tu fundamento, se vuelve frágil. Y aquí es donde algo comienza a cambiar dentro de quien realmente escucha. Empiezas a darte cuenta de que no se trata de dejar de construir, sino de entender qué estás construyendo realmente. Porque puedes edificar una vida entera y aún así sentir que algo falta, pero también puedes vivir de forma sencilla y tener una paz que no se rompe, porque está sostenida por algo que no se ve, pero que es más real que cualquier logro visible. Eclesiastés no está diciendo que no construyas, está diciendo: no pongas tu esperanza en lo que no puedes conservar, porque todo lo que está bajo el sol cambia, se desgasta, se transfiere, se pierde. Pero hay algo que no depende del tiempo, algo que no se oxida, algo que no se entrega a otro, y cuando comienzas a percibir esa diferencia, algo dentro de ti deja de correr desesperadamente y empieza a buscar con intención. Ya no construyes para llenar un vacío, empiezas a construir desde un sentido, y esa es una diferencia que transforma completamente la forma en que vives. Pero hay una dimensión aún más íntima, más silenciosa, donde el ser humano cree haber encontrado refugio, y sin embargo, también ahí puede esconderse una ilusión: el placer. No el placer superficial que todos critican, sino ese deseo profundo de sentirse bien, de experimentar momentos que hagan olvidar el peso de la vida, de llenar el corazón con sensaciones que, aunque duren poco, prometen alivio. Ese hombre también caminó por ese terreno. No se lo contaron, no lo imaginó, lo vivió. Decidió entregarse a todo aquello que producía alegría inmediata: risas, celebraciones, vino, música, momentos donde el alma parece ligera, donde por un instante todo problema desaparece, donde el presente se vuelve más fuerte que cualquier preocupación. Y durante un tiempo funcionó. El dolor se silenció, las preguntas se apagaron, la vida parecía más fácil. Pero solo por un momento, porque el placer, cuando se convierte en refugio, no elimina el vacío, lo adormece. Es como una lámpara que ilumina una habitación oscura, pero que se apaga cada vez más rápido, obligándote a encenderla una y otra vez, con más intensidad, con más frecuencia, con más necesidad, y así, sin darte cuenta, ya no estás disfrutando, estás dependiendo. Eclesiastés lo dijo con una honestidad que pocos soportan: dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, goza de bienes. Pero he aquí, esto también era vanidad, no porque el gozo sea malo, sino porque no fue diseñado para sostener el alma por sí solo. En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel vivió algo parecido en el desierto. Después de ser liberados, comenzaron a quejarse. Extrañaban lo que tenían antes, incluso si era esclavitud, y entonces Dios permitió que descendiera maná del cielo. Cada mañana, al salir, encontraban alimento fresco sobre la tierra. Era suficiente para ese día, ni más ni menos. Pero algunos, por miedo, intentaron guardar más de lo necesario. Pensaron: si tengo más, estaré más seguro. Pero al día siguiente, lo que habían guardado se había corrompido.
se llenó de gusanos, se volvió inútil, porque fue diseñado para el momento, no para reemplazar la dependencia diaria. Así funciona el placer cuando se usa para llenar lo que solo Dios puede sostener. Es bueno, pero no es suficiente. Es real, pero no es permanente. Y cuando intentas convertirlo en tu fuente principal, termina perdiendo su propósito. Hoy, muchas personas viven corriendo detrás de momentos, un entretenimiento más, una distracción más, una experiencia más intensa que la anterior. Pero después de cada momento, el silencio vuelve, y a veces vuelve más fuerte, porque el alma no fue creada solo para sentir, fue creada para encontrar significado. Jesús habló de esto de una manera tan simple que cualquiera puede entenderla, pero tan profunda que cambia la vida de quien la escucha de verdad. Dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed. Imagina eso, beber y aún así seguir sediento. Eso es exactamente lo que ocurre cuando buscas en el placer, lo que solo puede venir de algo más profundo. No importa cuánto tomes, siempre habrá una sed que regresa. Y esa sed no es un error, es una señal. Es el alma recordándote que fue hecha para algo que no se agota, algo que no depende del momento, algo que no se rompe cuando la emoción desaparece. Eclesiastés probó todos los sabores de la vida, no dejó nada sin experimentar, y regresó con una verdad que no grita, pero que pesa. El placer puede distraer tu mente, pero no puede sostener tu espíritu, y en ese descubrimiento hay una liberación escondida, porque cuando entiendes esto, dejas de exigirle al placer lo que no puede darte. Ya no lo conviertes en tu refugio, lo ves como lo que es, un momento, no un fundamento, y entonces algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas correr detrás de cada estímulo, ya no dependes de sentir algo todo el tiempo. Comienzas a encontrar valor en lo simple, en lo que no necesita intensidad para ser real. Una conversación sincera, un instante de silencio, un día vivido con propósito, aunque no tenga emoción extrema, porque empiezas a entender que la paz verdadera no es la ausencia de incomodidad, sino la presencia de algo más profundo que cualquier sensación pasajera. Y cuando esa comprensión toca tu interior, el placer deja de ser tu escape y comienza a ocupar el lugar correcto en tu vida. Ya no te controla, ya no te arrastra, ya no te engaña, solo pasa y tú permaneces. Pero hay una revelación aún más desconcertante, una que no todos están preparados para aceptar, porque después de ver el vacío del ciclo, después de descubrir que el éxito no llena, después de entender que el placer no sostiene, ese hombre fue más lejos. Decidió buscar sentido en algo que muchos consideran la respuesta final, la sabiduría. Pensó: si entiendo más, si veo más claro, si descubro cómo funciona la vida, entonces todo encajará. Y comenzó a observar con una profundidad que pocos alcanzan. Analizó decisiones, consecuencias, caminos. Comparó lo correcto con lo incorrecto. Buscó patrones, causas, resultados. Se volvió más consciente, más atento, más despierto que la mayoría. Y durante un tiempo, la sabiduría pareció superior, porque ver con claridad siempre parece mejor que vivir en ignorancia. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Cuanto más entendía, más veía el dolor. Cuanto más comprendía, más notaba la injusticia. Cuanto más abría los ojos, más difícil era cerrarlos. Y escribió algo que rompe completamente la idea de que saber más siempre te hará sentir mejor. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. No está despreciando la sabiduría, está mostrando su límite, porque hay verdades que, cuando las ves, ya no puedes ignorarlas.
Es como alguien que enciende una luz en una habitación que estuvo oscura por años. Al principio, la luz parece buena, necesaria, pero luego comienzas a notar todo lo que estaba escondido: polvo, grietas, cosas fuera de lugar. La luz no creó el problema, solo lo reveló. Así funciona la sabiduría sin una base espiritual. Te hace ver, pero no siempre te da paz. En los días antiguos hubo un hombre llamado Job. No era rey, no tenía el control de todo, pero tenía algo que muchos anhelan: una vida ordenada, bendecida, respetada, y de un momento a otro lo perdió todo. Riqueza, hijos, salud, todo desapareció. Y lo más difícil no fue solo el dolor, fue intentar entenderlo. Sus amigos vinieron con respuestas, explicaciones, teorías. Intentaron encajar su sufrimiento dentro de una lógica que parecía correcta, pero no alcanzaba. Porque hay momentos en la vida donde la lógica no es suficiente. Job cuestionó, buscó, habló, sintió. Y en medio de todo eso, algo profundo sucedió. Dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No fue una respuesta intelectual, fue un encuentro, porque hay una diferencia enorme entre entender algo y experimentarlo. Puedes saber mucho y aún así sentirte perdido. Puedes conocer principios y aún así no encontrar descanso. Puedes tener respuestas y aún así sentir que falta algo esencial. Eclesiastés llegó a ese punto. Descubrió que la sabiduría es mejor que la necedad. Sí, pero no es suficiente para llenar el alma, porque la mente puede entender muchas cosas, pero el corazón necesita algo más que explicaciones. Necesita sentido, necesita conexión, necesita eternidad. Jesús, hablando con personas sencillas, dijo algo que cambia completamente la perspectiva. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. No está exaltando la ignorancia. Está revelando que hay verdades que no se alcanzan solo con la mente, se reciben con el corazón. Y aquí es donde todo comienza a tomar una forma diferente, porque el problema no es saber, el problema es creer que el conocimiento por sí solo puede sostener tu vida. Es como tener un mapa perfecto, pero no tener la fuerza para caminar, o como entender cómo funciona el amor, pero no sentirlo. Eclesiastés abrió sus ojos, vio más que muchos, entendió más que la mayoría, pero también sintió algo que pocos admiten, que el conocimiento sin propósito puede volverse pesado, que ver demasiado, sin una esperanza firme, puede desgastar el alma. Pero en medio de esa tensión hay una puerta, porque cuando dejas de depender solo de lo que entiendes y comienzas a abrirte a algo mayor, algo cambia. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no te desesperas por controlar todo. Ya no cargas el peso de entender cada detalle de la vida. Empiezas a caminar con una certeza diferente, una que no viene de saberlo todo, sino de confiar en aquel que sí lo sabe. Y en ese momento, la sabiduría deja de ser una carga y se convierte en una guía, no para dominar la vida, sino para caminarla con sentido, no para explicarlo todo, sino para vivir con una paz que no depende de entender cada cosa que sucede. Y esa es una diferencia que transforma profundamente la manera en que ves todo lo que te rodea. Y entonces, cuando ya has visto el ciclo, cuando ya has probado el éxito, cuando ya has sentido el límite del placer y cuando incluso la sabiduría ya no parece suficiente, aparece una de las realidades más difíciles de aceptar: la injusticia. No la injusticia lejana, no la que escuchas en historias, sino la que ves con tus propios ojos, la que te hace detenerte, la que te deja en silencio, la que no encaja con lo que creías que era correcto. Eclesiastés lo observó sin adornos.
No intentó suavizarlo, no intentó explicarlo rápidamente, lo miró de frente y lo escribió. Vio justos siendo tratados como culpables, vio personas rectas sufriendo, mientras otros, sin integridad, prosperaban, vio lágrimas sin consuelo, vio abuso de poder sin respuesta. Y lo más impactante es que no lo negó, porque hay momentos en la vida donde la fe superficial no alcanza. Momentos donde no basta decir, todo estará bien, porque lo que estás viendo duele demasiado. Imagina una escena en Jerusalén, en tiempos antiguos, un juez sentado en una posición elevada, a su alrededor hombres esperando justicia, pero en lugar de verdad hay favoritismo, en lugar de rectitud hay corrupción. El inocente sale condenado y el culpable libre, y todos lo ven, pero nadie puede cambiarlo. Esa sensación de que algo está mal y no puedes hacer nada es una de las cargas más pesadas que el alma puede experimentar. Eclesiastés lo dijo con una honestidad que atraviesa el corazón. Vi debajo del sol el lugar del juicio, allí impiedad, y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. Es decir, incluso donde debería haber orden, hay desorden. Incluso donde debería haber verdad, hay distorsión. Y en ese punto, la pregunta ya no es filosófica, es profundamente personal. ¿Cómo sigues creyendo cuando ves esto? ¿Cómo mantienes esperanza cuando el mundo no responde como debería? En los días de Jesús hubo un momento que parecía la máxima expresión de injusticia. Un hombre sin pecado, acusado como criminal, golpeado, humillado, condenado sin haber hecho mal alguno. La multitud gritaba, los líderes lo rechazaban y la verdad estaba siendo crucificada. Era el punto donde todo parecía perdido, donde la lógica decía, esto no tiene sentido, donde cualquiera podría haber dicho, ¿dónde está Dios en medio de esto? Pero lo que parecía el mayor desorden estaba siendo usado para un propósito más alto, no visible en ese momento, no entendible en ese instante, pero real, porque hay una dimensión que Eclesiastés apenas comienza a insinuar, una dimensión donde la justicia no desaparece, solo se retrasa, donde lo que parece impune no lo es eternamente, donde lo que parece olvidado sigue siendo visto. Y aquí es donde algo profundo comienza a despertarse en el corazón de quien escucha con atención. Porque la injusticia no solo duele, también revela que este mundo no es el final, revela que el sistema visible no es el único, revela que hay una necesidad de algo más alto, más puro, más verdadero. Es como si el alma dijera, esto no debería ser así. Y tiene razón, porque no fue diseñada para aceptar el caos como normal. Fue diseñada para reconocer la justicia, incluso cuando no la ve completamente. Eclesiastés no ofrece una solución rápida aquí. No intenta tapar la herida. No intenta convencerte de que ignores lo que duele. Hace algo más honesto, más profundo. Te deja sentir el peso de la realidad, pero no para destruir tu fe, sino para purificarla. Porque hay una fe que solo existe cuando todo va bien. Pero hay otra que se forma cuando ves lo que no entiendes, y aún así eliges no rendirte por dentro. Y en ese punto, algo cambia. Ya no buscas respuestas fáciles. Ya no te conformas con explicaciones vacías. Empiezas a desarrollar una visión más profunda, una que no se basa solo en lo que ves, sino en lo que sabes, aunque no lo puedas comprobar en el momento. Y esa es una de las transformaciones más poderosas que puede ocurrir en el espíritu humano. Porque cuando atraviesas la realidad de la injusticia y no pierdes tu centro, algo dentro de ti se vuelve más firme, más real, más consciente. Ya no eres ingenuo, pero tampoco estás vacío. Te vuelves alguien que ve y aún así cree
que siente y aún así permanece, que entiende que este mundo no siempre refleja lo que debería, pero que eso no significa que todo esté fuera de control. Y en medio de todo esto, cuando ya has visto el vacío del esfuerzo, la fragilidad del placer, el peso del conocimiento y la crudeza de la injusticia, surge una pregunta que no se puede evitar. Una pregunta que no se responde con palabras, sino con un silencio profundo. Entonces, ¿todo es sin sentido? No es una pregunta superficial. Es una pregunta que nace cuando las ilusiones ya no funcionan, cuando ya no puedes engañarte con promesas vacías, cuando algo dentro de ti empieza a exigir una verdad más real, más firme, más eterna. Eclesiastés llegó exactamente a ese punto, un punto donde ya no hay distracciones suficientes, donde ya no hay respuestas fáciles, donde todo lo que antes parecía sólido comienza a desmoronarse lentamente. Imagina a un hombre sentado en silencio, rodeado de todo lo que construyó, todo lo que logró, todo lo que experimentó, pero sin poder encontrar descanso en nada de eso. No hay ruido, no hay celebración, solo una mirada profunda que atraviesa todo y no se detiene en nada. Ese es el momento más peligroso, pero también el más verdadero, porque es ahí donde el alma deja de conformarse y comienza a buscar de verdad. En los días antiguos, el pueblo de Israel experimentó algo similar cuando estuvo frente al mar. Detrás, el ejército avanzando. Delante, el agua cerrando el paso. No había salida visible. No había lógica que ofreciera solución. Era un momento donde todo parecía perdido, donde cualquier persona podría decir, no hay sentido, no hay camino, no hay esperanza. Y sin embargo, fue exactamente en ese lugar donde ocurrió algo que nadie esperaba. El mar se abrió, no antes, no durante la preparación, sino en el momento donde ya no había otra opción. Así funciona este punto en la vida. Cuando todo lo que conocías deja de sostenerte, no es el final, es el lugar donde algo nuevo puede comenzar. Pero ese momento no es cómodo, porque implica enfrentar el vacío sin escapar. Implica dejar de llenar el silencio con distracciones. Implica mirar de frente la pregunta que muchos evitan toda su vida. ¿Para qué estoy viviendo realmente? Jesús habló de este momento de una forma que parece simple, pero que contiene una profundidad inmensa. Dijo que hay una puerta estrecha y un camino angosto que pocos eligen. ¿Por qué pocos? Porque ese camino no está lleno de distracciones, no está lleno de aplausos, no está lleno de cosas que te hagan olvidar la realidad. Es un camino donde ves con claridad, donde sientes con profundidad, donde ya no puedes vivir de forma automática. Y eso asusta, porque significa dejar atrás la comodidad de las ilusiones, pero también significa acercarte a algo real. Eclesiastés no te empuja al vacío, te lleva hasta el borde, para que puedas ver lo que muchos nunca ven, que si todo fuera realmente sin sentido, esa pregunta ni siquiera existiría dentro de ti. El hecho de que te incomode, el hecho de que te confronte, el hecho de que no te deje en paz, es evidencia de que fuiste creado para algo que sí tiene sentido. Es como un hambre que no se sacia con cualquier alimento, como una sed que no se calma con cualquier agua. No es un error, es una señal, una dirección, una invitación. Pero antes de encontrar la respuesta, tienes que atravesar la pregunta, tienes que permitirte sentirla, tienes que dejar que rompa lo falso, para que pueda aparecer lo verdadero. Porque hay personas que pasan toda su vida evitando este momento, llenando cada espacio con ruido, con actividades, con distracciones, solo para no enfrentarse a esta realidad. Pero también hay quienes, en algún punto, se detienen, respiran
y dicen en lo profundo de su corazón, ya no quiero vivir sin entender. Y en ese instante, algo cambia, no afuera, adentro. Porque cuando llegas a este punto, ya no buscas solo sentirte bien, buscas verdad, ya no buscas solo avanzar, buscas dirección, ya no buscas solo existir, buscas propósito. Y aunque no tengas todas las respuestas, aunque el camino aún no esté claro, aunque el silencio siga presente, hay algo diferente, algo más firme, algo más real, como si, en medio de la oscuridad, una pequeña luz comenzara a aparecer, no lo suficiente para ver todo, pero sí lo suficiente para dar el siguiente paso con sentido. Y es justo en ese punto cuando el alma deja de correr, cuando las respuestas fáciles ya no sirven, cuando el silencio pesa más que cualquier distracción, que comienza a aparecer algo que Eclesiastés guardó con cuidado, como si fuera un secreto escondido en medio del caos. No es una respuesta ruidosa, no es una solución que impresiona, es algo más sencillo, pero al mismo tiempo más profundo de lo que parece. Porque después de cuestionarlo todo, después de observar la vida sin filtros, ese hombre llegó a una conclusión que rompe completamente con la lógica de este mundo, que la vida no fue diseñada para ser controlada, sino para ser recibida. Parece simple, pero no lo es. Porque vivimos intentando controlar cada resultado, cada detalle, cada momento. Queremos asegurarnos de que todo salga como esperamos. Queremos evitar el dolor, queremos garantizar la felicidad, pero en ese intento dejamos de vivir. Eclesiastés lo expresa de una manera que cambia la perspectiva por completo. No hay cosa mejor para el hombre que comer, beber y disfrutar el bien de todo su trabajo. Esto también viene de la mano de Dios. No está hablando de exceso, no está hablando de superficialidad, está hablando de aprender a reconocer lo que ya está frente a ti. Es como si dijera, has estado buscando tan lejos que dejaste de ver lo que tienes cerca. Imagina a un hombre caminando con sed por un largo camino. El sol cae fuerte, el polvo se levanta con cada paso, su garganta se seca, sus fuerzas disminuyen, y en su mente solo hay una idea: necesito encontrar agua. Camina más rápido, se desespera, mira a lo lejos esperando ver un río, un pozo, algo, pero no ve nada. Y en medio de esa desesperación, alguien lo detiene y le señala algo justo a su lado, un pequeño recipiente, lleno. Siempre estuvo ahí, pero él estaba tan enfocado en buscar lejos que no lo vio. Así es la vida cuando no entendemos este principio. Buscamos plenitud en lo que no tenemos, mientras ignoramos lo que ya fue puesto en nuestras manos. Jesús, sentado a la mesa con personas comunes, no en palacios ni en lugares de poder, compartía pan, hablaba con calma, miraba a los ojos, y en esos momentos sencillos ocurrían cosas profundas, porque el reino de Dios no siempre llega con espectáculo, a veces llega en lo cotidiano, en lo simple, en lo que muchos consideran pequeño, pero que en realidad es suficiente cuando se vive con la perspectiva correcta. Eclesiastés entendió algo que cambia la forma en que ves cada día, que el problema no es la falta de cosas, es la falta de capacidad para disfrutar lo que ya tienes, porque puedes tener mucho y no sentir nada, o puedes tener poco y experimentar una paz que no se compra. Y aquí es donde ocurre una transformación silenciosa, pero poderosa. Dejas de vivir proyectado constantemente hacia el futuro. Dejas de pensar que la felicidad está en el próximo logro, en el siguiente paso, en lo que aún no llega. Empiezas a habitar el presente, no como alguien conformista, sino como alguien consciente. Es como abrir los ojos
después de haber estado distraído por mucho tiempo. El mismo día, ahora se siente diferente, la misma comida, ahora tiene sabor, la misma conversación, ahora tiene valor, no porque las cosas cambiaron, sino porque tú cambiaste la forma de verlas. Es como si la vida dejara de ser una carrera y comenzara a ser un regalo, pero no un regalo que se acumula, un regalo que se vive. En los tiempos antiguos, cada jornada tenía un ritmo distinto. El trabajo comenzaba con la salida del sol y terminaba cuando la luz desaparecía. No había luces artificiales para extender el día, no había distracciones constantes, había un tiempo para cada cosa. Y en ese ritmo, las personas entendían algo que hoy se ha perdido, que cada día es completo en sí mismo, que no necesitas vivir adelantado para encontrar sentido, que lo eterno no siempre se revela en lo extraordinario, sino en cómo vives lo ordinario. Eclesiastés no está diciendo que dejes de avanzar, está diciendo, no pierdas tu alma mientras avanzas, no te desconectes del presente por estar obsesionado con el futuro, porque hay momentos que no se repiten, hay instantes que no vuelven, hay detalles que parecen pequeños, pero que sostienen la vida más de lo que imaginas. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti se aquieta, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra la realidad. Empiezas a caminar con ella, empiezas a recibir lo que antes ignorabas, empiezas a vivir no desde la carencia, sino desde la conciencia. Y en esa forma de vivir, hay una paz que no depende de cuánto tienes, sino de cuánto eres capaz de reconocer. Pero en medio de esta nueva forma de ver la vida, hay algo aún más profundo, algo que no solo cambia cómo vives, sino por qué vives. Porque reconocer lo simple, aprender a recibir el presente, encontrar valor en lo cotidiano, es solo el comienzo. Eclesiastés no se detiene ahí, va más profundo, como si después de quitar todas las ilusiones, después de mostrar lo que no llena, después de revelar lo que sí puede ser disfrutado, ahora quisiera mostrarte el centro de todo, no algo externo, no algo que se consigue, algo que se reconoce, porque hay una diferencia entre vivir momentos y entender el propósito detrás de ellos. Imagina a un artesano trabajando con sus manos. Toma un trozo de madera, lo corta, lo pule, lo moldea con precisión. Cada movimiento tiene intención, cada detalle tiene sentido. Pero si alguien observa desde afuera, sin entender el diseño, podría pensar que son acciones sin conexión. Solo trabajo, solo esfuerzo, solo movimiento. Pero el artesano sabe lo que está haciendo, ve lo que otros no ven, y eso cambia completamente la percepción. Así es la vida cuando comienzas a verla desde una perspectiva más alta. Lo que antes parecía aleatorio, empieza a tener dirección. Lo que antes parecía sin sentido, empieza a encajar. No porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque empiezas a entender que hay un diseño, aunque no lo veas completo. Eclesiastés lo expresa de una manera que es tan simple, que muchos la pasan por alto, pero tan profunda, que puede cambiar toda tu forma de ver la existencia. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Detente un momento en eso. Eternidad en el corazón, no en la mente, no en las manos, en lo más profundo de tu ser. Eso significa que dentro de ti hay una conciencia que no encaja completamente con lo temporal. Por eso nada te satisface por completo. Por eso siempre parece faltar algo. Por eso, incluso en los mejores momentos, hay una sensación de que no es suficiente. No es un defecto, es un diseño. Es como si llevaras dentro una brújula que no apunta a lo inmediato, sino a lo eterno. Pero aquí está lo más impactante. Eclesiastés también dice que el ser humano
no puede entender completamente la obra de Dios desde el principio hasta el final. Es decir, puedes sentir la eternidad, pero no puedes controlarla. Puedes percibir el propósito, pero no puedes verlo todo de una vez. Y eso puede generar frustración, porque queremos entender, queremos ver el plan completo, queremos tener seguridad en cada paso. Pero la vida no funciona así. Es más parecido a caminar de noche con una lámpara pequeña. No ilumina todo el camino, pero ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso. Jesús habló de esto de una manera que parecía simple, pero que guarda una profundidad inmensa. Dijo que el reino de Dios es como una semilla que un hombre siembra en la tierra, y luego el hombre duerme, se levanta, pasa el tiempo, y la semilla crece, sin que él sepa cómo. Hay un proceso que no controlas, hay un crecimiento que no ves completamente, pero está ocurriendo, y aquí es donde algo dentro de ti comienza a alinearse, porque entiendes que no necesitas ver todo para avanzar, no necesitas controlar todo para confiar, no necesitas entender cada detalle para caminar con propósito. Porque si hay eternidad en tu corazón, entonces tu vida no es solo lo que ves hoy, es parte de algo mayor, algo que no termina en lo visible, algo que no se mide solo por resultados inmediatos, y en ese momento algo cambia profundamente. Dejas de vivir como alguien que solo reacciona a lo que pasa y empiezas a vivir como alguien que reconoce que hay una dirección, incluso cuando no la ve completa. El mismo dolor ya no es solo dolor, la misma espera ya no es solo retraso, el mismo día ya no es solo rutina. Todo empieza a tener un peso diferente, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás viviendo solo para lo que pasa. Estás viviendo conectado a algo que permanece. Y cuando esa verdad desciende al corazón, la ansiedad por entenderlo todo comienza a desaparecer. No porque ahora lo sabes todo, sino porque ya no necesitas saberlo todo para tener paz. Empiezas a confiar en el proceso. Empiezas a aceptar los tiempos, empiezas a reconocer que hay belleza, incluso en lo que no entiendes completamente, y eso transforma la manera en que respiras, en que caminas, en que enfrentas cada momento de tu vida, porque ya no estás buscando desesperadamente una respuesta. Estás comenzando a reconocer una presencia, algo que no siempre puedes explicar, pero que en lo más profundo sabes que es real. Y entonces, cuando todo empieza a ordenarse dentro de ti, cuando ya no estás corriendo detrás de ilusiones, cuando comienzas a percibir que hay algo eterno sosteniendo lo invisible, aparece la verdad más importante, la más directa, la que no deja espacio para interpretaciones suaves. Una verdad que Eclesiastés guarda para el momento exacto, cuando el corazón ya está listo para recibirla. Porque después de observar la vida, después de cuestionarlo todo, después de atravesar el vacío, el placer, la sabiduría, la injusticia y el tiempo, el mensaje se vuelve claro, firme, innegociable. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No es una sugerencia, no es una opinión, es el centro. Pero aquí es donde muchos se confunden, porque al escuchar temer a Dios, imaginan miedo, castigo, distancia. Pero no es eso. Es algo mucho más profundo, mucho más transformador. Es reconocer quién es Dios y quién no eres tú. Es entender que no eres el centro del universo, que no tienes el control absoluto, que no defines el bien y el mal según tu comodidad. Es como un navegante en medio del mar que deja de luchar contra la corriente y comienza a leer el viento. No pierde el control, aprende a moverse con dirección. En los tiempos de Jesús, los pescadores salían de madrugada. No dependían solo de su fuerza, ni de su experiencia. Observaban el cielo, el agua, el movimiento.
Sabían que había algo mayor guiando todo, y cuando Jesús llamó a algunos de ellos, no les ofreció riquezas, no les prometió comodidad, les dijo algo simple pero radical: sígueme. No era una invitación a entenderlo todo, era una invitación a confiar, porque temer a Dios no es vivir con miedo, es vivir con conciencia, es saber que tu vida tiene un origen y también un destino. Es reconocer que cada decisión tiene peso, que cada acción tiene significado, que nada está completamente oculto. Eclesiastés lo deja claro, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y eso puede incomodar, porque vivimos en una época donde muchos creen que todo es relativo, donde cada uno define su verdad, donde lo correcto y lo incorrecto parecen cambiar según la situación. Pero esta revelación rompe esa ilusión. Te recuerda que hay un orden, que hay una justicia que no depende de la opinión humana, que hay una mirada que ve incluso lo que nadie más ve, no para destruirte, sino para alinearte. Es como un padre que observa a su hijo caminar por un camino peligroso. No lo corrige por rechazo, lo corrige por amor, no lo limita por control, lo guía para protegerlo. Así es el temor a Dios. No te aleja, te ubica, no te oprime, te ordena, no te quita libertad, te enseña a vivirla correctamente. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. El vacío que sentías, la insatisfacción que no podías explicar, la búsqueda constante, las preguntas que no se apagaban. Todo comienza a tener sentido, porque no estabas perdido, estabas desconectado, desconectado del centro, desconectado de la fuente, desconectado de aquel que da significado a todo lo demás. Jesús lo expresó de una manera que atraviesa el corazón sin necesidad de explicación compleja. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dijo que ignores tu vida, no dijo que dejes de avanzar, dijo: ordena tu prioridad, pon lo eterno en el centro, y lo demás encontrará su lugar. Y cuando haces eso, algo cambia profundamente. Ya no tomas decisiones solo por impulso, ya no vives solo por emociones, ya no defines tu valor por lo que tienes o logras. Empiezas a vivir con una referencia más alta, con una dirección más clara, con una paz que no depende de las circunstancias. Es como si, después de mucho tiempo caminando sin rumbo, finalmente encontraras el norte. No cambia el camino inmediatamente, pero cambia cómo lo recorres, porque ahora sabes hacia dónde vas. Y esa certeza, aunque sea silenciosa, transforma todo lo demás. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de ver la vida. Ya no estás construyendo sobre arena, ya no estás corriendo sin dirección, ya no estás llenando vacíos con cosas que no sostienen. Ahora estás alineado. Y cuando el alma se alinea con lo eterno, encuentra algo que antes parecía imposible: estabilidad en medio del cambio, sentido en medio del caos, paz en medio de todo. Y cuando esa verdad deja de ser solo palabras y comienza a tocar tu vida real, todo cambia de una manera que no siempre es visible desde afuera, pero que transforma completamente lo que ocurre dentro de ti. Porque entender no es suficiente, escuchar no es suficiente, sentir tampoco es suficiente. Llega un momento en el que todo lo que has visto, todo lo que has comprendido, todo lo que ha inquietado tu alma, te lleva a una decisión silenciosa, pero poderosa. ¿Cómo vas a vivir a partir de ahora? No mañana, no en algún momento ideal, ahora. Porque Eclesiastés no fue escrito para ser admirado, fue escrito para ser vivido. Es como si después de abrir tus ojos, ahora te preguntara: ¿qué vas a hacer con lo que ya viste? Imagina a un hombre caminando en medio de un campo durante la noche.
Durante años avanzó sin saber exactamente hacia dónde iba. A veces tropezaba, a veces se detenía, a veces se confundía, pero seguía caminando. Y un día, alguien enciende una luz. No ilumina todo el horizonte, pero ilumina el siguiente tramo del camino. Ahora ya no puede decir que no ve, ahora cada paso es una elección consciente. Así es la vida cuando despiertas a estas verdades. Ya no puedes vivir de la misma manera, ya no puedes ignorar lo que entendiste, ya no puedes volver a las mismas ilusiones, sin sentir que algo dentro de ti se resiste. Jesús, caminando entre la gente, habló de algo que parece sencillo, pero que define completamente la vida de una persona. Dijo que quien escucha sus palabras y las pone en práctica, es como alguien que construye sobre un fundamento firme. No porque todo sea fácil, no porque no haya tormentas, sino porque hay una base que sostiene, incluso cuando todo alrededor se mueve. Y aquí es donde todo se vuelve práctico, real, cercano, porque esto no se trata de teorías espirituales, se trata de cómo piensas cuando nadie te ve, de cómo decides cuando tienes opciones, de cómo respondes cuando la vida no sale como esperabas. Es en lo pequeño donde se revela lo verdadero. Eclesiastés te invita a algo que parece simple, pero que cambia todo, a vivir con conciencia, a dejar de actuar en automático, a observar tus decisiones, tus motivaciones, tus prioridades, porque puedes seguir haciendo lo mismo, pero con un corazón completamente diferente. Es como dos personas que caminan por el mismo lugar. Una va distraída, sin notar nada, solo avanzando. La otra observa, percibe, reconoce, agradece. El camino es el mismo, pero la experiencia es completamente distinta. Así ocurre cuando comienzas a vivir con esta nueva perspectiva. Tu trabajo deja de ser solo una obligación y se convierte en una oportunidad de hacer las cosas con propósito. Tus relaciones dejan de ser superficiales y comienzan a tener profundidad, porque ya no buscas solo recibir, sino también dar. Tus momentos difíciles dejan de ser solo problemas y comienzan a ser espacios donde algo dentro de ti se forma, se fortalece, se transforma, porque ya no estás viviendo solo para lo visible, estás viviendo conectado a algo más alto. En los tiempos antiguos, los campesinos sembraban con paciencia, no veían el fruto de inmediato, enterraban la semilla, la cubrían y luego esperaban. Días pasaban, nada visible ocurría, pero debajo de la tierra algo estaba creciendo. Así es la vida cuando comienzas a aplicar lo que has entendido. No siempre ves resultados inmediatos, no siempre sientes cambios rápidos, pero algo está ocurriendo en lo profundo, en lo invisible, en lo real. Y eso requiere algo que hoy es raro, pero esencial: paciencia. No una paciencia pasiva, sino una confianza activa. Una decisión constante de vivir de acuerdo a lo que sabes, incluso cuando no ves todo el resultado. Porque hay una diferencia entre saber lo correcto y vivirlo. Y esa diferencia define el rumbo de tu vida. Eclesiastés no te deja en la reflexión, te empuja hacia la acción. No una acción impulsiva, una acción consciente, no una acción para impresionar, una acción alineada. Porque cuando empiezas a vivir así, algo dentro de ti se estabiliza. Ya no reaccionas a todo, ya no te dejas llevar por cada emoción, ya no necesitas aprobación constante. Comienzas a caminar con firmeza, con claridad, con una dirección que no depende de lo que cambia afuera, sino de lo que se ha establecido dentro de ti. Y aunque nadie más lo note de inmediato, aunque no haya aplausos, aunque no haya reconocimiento, hay algo que no se puede negar. Tu vida ya no es la misma, porque ahora no solo ves diferente, vives diferente. Y ahora
después de haber atravesado cada una de estas verdades, después de haber sentido el peso del vacío, de haber visto cómo el esfuerzo, el placer, el conocimiento y hasta la aparente justicia pueden no ser suficientes, algo dentro de ti ya no es igual. Tal vez no puedas explicarlo completamente, tal vez no tengas todas las respuestas, pero hay una claridad nueva, una sensibilidad distinta, como si tus ojos hubieran sido limpiados de una capa invisible que antes no te dejaba ver con profundidad, porque todo lo que escuchaste no fue solo información, fue una confrontación amorosa, una invitación silenciosa, una sacudida necesaria. Cada palabra, cada imagen, cada reflexión no llegó por casualidad. Llegó porque en algún lugar dentro de ti había una pregunta esperando ser respondida, una inquietud que no se calmaba con lo superficial, una búsqueda que no se detenía con distracciones. Y ahora entiendes por qué. Porque no fuiste creado para vivir distraído, fuiste creado para vivir despierto. No fuiste diseñado para correr sin rumbo, fuiste diseñado para caminar con propósito. No fuiste formado para llenarte de cosas pasajeras, fuiste formado para conectar con lo eterno. Todo lo que Eclesiastés mostró no fue para quitarte la esperanza, fue para limpiarla, para arrancar de raíz las falsas seguridades y dejar espacio para algo real, porque una esperanza basada en ilusiones siempre se rompe, pero una esperanza basada en lo eterno permanece. Es como un hombre que ha estado viviendo en una casa con las ventanas cerradas durante años. Dentro, todo parece normal, pero el aire está cargado, pesado, casi imperceptiblemente dañino. Y un día, alguien abre una ventana. Al principio, la luz incomoda, el aire frío sorprende, pero poco a poco, todo comienza a renovarse. Así es este mensaje. No siempre es cómodo, pero es necesario. No siempre es suave, pero es verdadero. Y lo verdadero, aunque al inicio sacuda, al final sana. Porque ahora sabes algo que antes no veías con claridad, que tu vida no se define por lo que acumulas, sino por lo que reconoces, que no se sostiene en lo que controlas, sino en lo que confías, que no encuentra sentido en lo que cambia, sino en lo que permanece. El salmista escribió en un momento de profunda reflexión: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No se trata de contar años, se trata de vivir con conciencia, de entender que cada día tiene un peso eterno cuando es vivido con la perspectiva correcta. Y eso transforma todo, transforma cómo despiertas, cómo hablas, cómo decides, cómo enfrentas lo que no entiendes. Porque ya no estás viviendo al azar, estás caminando con intención. Estás respirando con significado, estás existiendo con dirección, y en medio de todo eso hay algo más que empieza a florecer. Una paz que no depende de que todo esté bien, una estabilidad que no se rompe con cada cambio, una sensación profunda de que no estás solo, de que hay una presencia que sostiene incluso lo que no comprendes completamente. Como un pastor que camina en silencio al lado de sus ovejas, guiándolas por caminos que ellas no conocen, pero que él sí. No necesitan entender todo el camino, solo necesitan confiar en quien las guía. Y tal vez, justo ahora, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti se aquieta. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque hay una certeza suave, firme, constante, de que tu vida tiene propósito, de que no estás perdido, de que incluso lo que no entendiste, lo que dolió, lo que te confundió, no fue en vano. Si este mensaje tocó algo real dentro de ti, si sientes que estas palabras no pasaron de largo, sino que se quedaron, entonces deja que ese momento tenga una expresión. Muchos, en silencio, están llegando a esta misma comprensión.
Están despertando a esta misma verdad, están reconociendo que hay algo más allá de lo visible, y escribir una frase sencilla, como vivo con propósito, no es solo un comentario, es una declaración. Es una forma de decir, ya no quiero vivir como antes, ya no quiero ignorar lo que entendí, quiero caminar con esta nueva conciencia. Es una semilla, y las semillas, cuando se siembran con intención, siempre encuentran la forma de crecer. Y si este tipo de mensajes, este tipo de claridad, este tipo de alimento para el alma te ayuda a ver diferente, a pensar diferente, a vivir diferente, entonces permanecer conectado a este espacio no es solo una decisión, es una forma de cuidar lo que está naciendo dentro de ti. Porque así como el cuerpo necesita alimento constante, el espíritu también. Y hay palabras que no solo informan, sostienen, guían, transforman. Y ahora, antes de que todo siga, antes de que el ruido vuelva, antes de que el ritmo del mundo intente arrastrarte otra vez, guarda esto en tu interior. No necesitas tenerlo todo resuelto para vivir con paz. No necesitas entenderlo todo para caminar con dirección. No necesitas ser perfecto para comenzar a vivir con propósito. Solo necesitas reconocer lo que ya fue revelado y dar el siguiente paso con esa luz. Porque incluso una pequeña luz en medio de la oscuridad es suficiente para no volver a perderte.